Saludos, gracia y paz, bendiciones donde quiera que usted se encuentre, en cualquier lugar del mundo. Venimos, como todas las semanas, a darnos la oportunidad de revisar, hurgar y tratar de conocer la voluntad de Dios a través de su bendita palabra. En esta oportunidad, en esta semana, vamos a terminar algunos años de análisis y estudio del Apocalipsis, revisando y estudiando el capítulo 22. No quiere decir que no vayamos a estudiar más el Apocalipsis, porque es tan rico en información que bien vale la pena mantenerse sobre él, tratando de analizar y comprender lo que ahí está escrito. No, lo que ocurre es que en esta oportunidad hemos llegado al último capítulo. Nosotros nos propusimos hace algunos años presentar un análisis de Apocalipsis conforme a cómo Dios nos había ido llevando a lo largo de muchos años en comprender las verdades que allí están expuestas. Y decidimos, como digo, hace algunos años, exponer desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22. Hasta ahora hemos hecho un análisis desde el capítulo 5 y hoy llegamos al 22. Y no analizamos ninguno de los 3 primeros capítulos por cuanto se corresponden a hechos ya cumplidos y satisfechos, profecías cumplidas, o más bien, los 3 primeros capítulos nunca llegaron a ser profecías, sino relatos de eventos que ya habían sucedido y que Juan pudo verlos y escribirlos. El capítulo 4 es un capítulo maravilloso que muestra la gloria de Dios en su magnificencia, según lo mira Juan, y cómo Dios está rodeado de la gloria de su majestad. El capítulo 5 es el momento cuando el Señor Yeshua, luego de haber vencido a la muerte, se presenta delante del Padre como un cordero, porque la figura del cordero es necesaria para mostrar el sacrificio y la victoria obtenida a partir de ese sacrificio. Y el capítulo 5 es maravilloso porque nos muestra cómo por la victoria del Señor Yeshua pudo tomar el libro que el Padre tenía en su mano, que ningún otro podía tomarlo, ni tan siquiera podía verlo. Y Juan llora y llora pensando que no había nadie en los cielos, ni en la tierra, ni en ninguna parte que pudiera tomar el libro y abrirlo. Pero en ese momento se presenta el Señor Yeshua como cordero inmolado para el sacrificio y logra tomar el libro. Y cuando el Señor Yeshua toma el libro, pues los cielos explotan en adoración y en alabanza porque había sido hallado uno digno de abrir el libro. Al final del Apocalipsis, que es lo que vamos a estar analizando hoy, vamos a ver cómo se le da tanta importancia a ese libro y en consecuencia se le da importancia a la victoria de aquel unigénito de Dios que tuvo la particularidad en su vida de poder, una vez cumplido su mandamiento, su mandato aquí en la tierra, pudo tomar el libro y abrirlo. Entonces, esta porción de la palabra de Dios que vamos a estar viendo hoy, que es el capítulo 22 de Apocalipsis, nos va a llevar a un paseo extraordinario. Y ese no es otra cosa sino que terminar de echar una mirada a la santa ciudad
pero recoger la promesa de que el Señor regresará. Y eso es precisamente lo que vamos a estar analizando en el capítulo 22 de Apocalipsis. El Señor regresará. Debemos recordar que la semana pasada en el análisis del capítulo 21 vimos cómo se nos presentaba a la nueva Jerusalén, la Jerusalén de arriba, que se nos presentó como una novia vestida, bien vestida, hermoseada, preparada para ese acontecimiento que era las bodas con el Cordero. Y se nos dice que ella estaba hermosa. Y asegurábamos que esta hermosura de la Nueva Jerusalén se debía precisamente a las obras de justicia que Dios había hecho y preparado de antemano para que la Nueva Jerusalén, que somos todos nosotros, anduviésemos en ella. Obras de justicia, obras de amor, obras de amor, obras de verdad. Cuando decimos obras de justicia es todo aquello que no es pecado, porque el pecado es la injusticia. Entonces, cuando uno hace obras que no son de pecado, sino que por el contrario ponen en evidencia que el pecado es malo y es perjudicial y es dañino para todos, entonces uno está andando en la voluntad de Dios conforme a su deseo, que es practicar la verdad, practicar las obras que Dios ha aprobado. Entonces la Nueva Jerusalén se vistió de hermosura. Se vistió de hermosura y descendió a la tierra y fue colocada en la nueva tierra y en los nuevos cielos. Nueva tierra y nuevos cielos que fueron hechos precisamente porque los viejos cielos y la vieja tierra fueron contaminados como consecuencia primero del pecado de los ángeles que se rebelaron en contra de Dios, ¿no? Ese pecado de los ángeles que se rebelaron en contra de Dios que aparece recogido en Isaías 14 y en Ezequiel 28, contaminaron los cielos. Se desató aquella gran batalla de la cual nos habla Apocalipsis capítulo 12, batalla en donde los ángeles al servicio de Satanás, que era la tercera parte de los ángeles de los cielos, pelearon contra, supongo yo, una porción, no todos los ángeles de Dios, que son las 2/3 partes en que estaban al mando del arcángel Gabriel. Se enfrentaron, pero Satanás no pudo vencer, entonces fue expulsado de los cielos. En ese momento, como no había un lugar a donde enviar a Satanás y a los miles de millones de ángeles que le acompañaban, y recordemos que Satanás no es uno solo, Satanás son 7, que fungen como autoridad suprema de todos los ángeles rebeldes. Bueno, Dios entonces creó la tierra y el universo, pero principalmente la tierra para recibir a los ángeles rebeldes. Y los ángeles rebeldes fueron enviados a la tierra. Sin embargo, Satanás podía de vez en cuando presentarse delante del trono de Dios, como nos recoge Job capítulo 1 y 2. Nos recoge que él podía presentarse allá y presentar un alegato de acusación contra cualquiera de los hijos de Dios por las conductas que aparentemente estaban teniendo acá en la tierra y que eran contrarias a la voluntad de Dios. Sin embargo, con la victoria del Señor Yahshua, a Satanás se le cerraron las puertas de los cielos y ya no pudo ir más allá a presentar acusación. Por eso los cielos se alegraron, porque ya él no iba a regresar, pero hay una exclamación que aparece en el capítulo 12 de Apocalipsis, donde pues se muestra la tristeza y la frustración porque ahora él viene a la tierra o se va a quedar en la tierra o va a actuar en la tierra con la intención de destruir a la mujer que aparece recogida ahí en Apocalipsis 12, la mujer vestida
de estrellas con la luna a sus pies, que no es otra cosa sino la nación santa que Dios ha creado para sí. Son todos aquellos que son de él. Primero, los descendientes de Set, hijo de Adán, hijo de Dios, que a partir de él se generó la nación santa hecha a la imagen y semejanza de Dios, pero luego la añadidura, que fueron aquellos que perteneciendo a las etnias de la tierra, es decir, a las tribus y las razas de la tierra, que no habían salido del pueblo original de Dios, sin embargo tenían en su corazón sumisión, obediencia a Dios y aceptaron el plan de salvación que Dios había dado a través de su Hijo Yeshua. Esta es la mujer que se presenta ahí en Apocalipsis capítulo 2 y a la cual Satanás quiere destruir una vez que se le cierran las puertas definitivas de los cielos y ya no puede entrar allá. Entonces esa tierra fue contaminada por la obra de los satanes. Primeramente, cuando fueron enviados aquí a la tierra, ellos enseñaron a las gentes de la tierra cosas que las gentes de la tierra nunca debieron haber aprendido. Y si usted quiere revisar esto con más detalle, puede hacerlo accediendo al libro de Enoch, el cual usted puede encontrar en la internet porque es de fácil acceso, ¿no? Usted va a ver cómo en el capítulo 1, 2, 3, 4, los primeros capítulos del libro de Enoch se habla precisamente de la obra de los satanes y del mal que ellos hicieron aquí en la tierra. Enseñaron, entre otras cosas, pues la brujería, la hechicería, enseñaron a forjar el hierro y a hacer armas de guerra y obviamente pues enseñaron el asesinato. También enseñaron a usar la tinta y el papel, cosa que no era la voluntad de Dios que los hombres manejaran la tinta y el papel. Enseñaron muchos secretos de las estrellas, del firmamento, pues de lo que se conoce como astrología, ¿no? Esas cosas fueron desde el comienzo del mundo. Bueno, una vez ya desarrollada una humanidad aquí en la Tierra, bueno, vinieron las violaciones, los asesinatos, las mentiras, las traiciones, la fornicación, el adulterio y todas esas cosas inmundas que son propias de Satanás y de esta carne que se hicieron aquí en la tierra y que contaminaron la tierra. Y Dios decidió destruir la tierra y Dios decidió destruir los cielos. Y lo primero que Dios hace es destruir los cielos, y eso lo contábamos también la semana pasada, cuando se produce un bombardeo de piedras a la tierra, lo cual va a ocurrir a partir del sexto sello, que está precisamente en el libro que el Señor pudo abrir cuando lo tomó del Padre. Se desató el sexto sello y el sexto sello, a partir del sexto sello está la sentencia definitiva que terminará con toda obra de Satanás aquí en la tierra. Entonces, esto aparece recogido allí en el sexto sello y nos muestra pues que la voluntad de Dios es terminar con esta tierra, terminar con estos cielos. Los cielos son bombardeados por piedras que vienen del cosmos y en la medida en que estas piedras van penetrando la atmósfera para caer en la tierra, los cielos se van desintegrando, van desapareciendo y uno va entonces a tener la posibilidad de mirar toda la verdad de Dios al Padre, al Hijo y a la cohorte de ángeles que le acompañan al Señor. Luego de hecho esto, la próxima será destruir la tierra y para eso están cayendo las piedras. Las piedras están cayendo para destruir la tierra bueno, que va a quedar prácticamente irreconocible, pero eso sin embargo va a demorar un tiempo porque primero vendrá el gobierno de 1000 años del Señor. Al final del gobierno de 1000 años del Señor, cuando Satanás sea soltado nuevamente y él reúna un ejército para pelear en contra de Dios y Dios le derrote, y entonces él vaya preso al lago que arde con fuego y con azufre, junto con él la muerte, el Hades, el falso profeta, toda la bestia, todos ellos irán a parar, y todos los que no están inscritos en el libro de la vida, todos ellos irán a parar al lago que arde con fuego y con azufre, y allí habrá terminado entonces
todo y se habrá concluido todo lo que está escrito en el libro que el Señor pudo abrir una vez que venció la muerte y el pecado. Terminada los cielos, terminada la tierra, Dios crea unos nuevos cielos y una nueva tierra, y en esa nueva tierra es donde va a descender la nueva Jerusalén ataviada, preciosa para el Señor, vestida preciosa para el Señor. De eso comentamos la semana pasada. En esta semana, en Apocalipsis 22, se nos muestra cómo el Señor nos da la última visión sobre esta ciudad, pero nos hace un anuncio maravilloso, que es el que le hemos puesto por nombre a esta prédica, ¿no? Dice: el Señor regresará. 2 veces nos menciona acá en Apocalipsis 22 su regreso. Y este es uno de ellos. Dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y luego dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Es decir, el Señor lo va todo. No hay nadie en el intermedio. No hay nadie que sea primero, no hay nadie que sea último que pueda desplazar al Señor en ventaja. Él tiene toda la ventaja porque Él es el Dios creador de todas las cosas. Y Él hace un anuncio acá que está en el versículo 12. He aquí yo vengo pronto. Ahora, imagínese usted, Él dijo esto hace 2000 y tantos años. Y en aquella oportunidad dijo que era pronto cuando Él venía. Cuanto más en este momento, cuando habiendo transcurrido ya esos 2000 años y según los acontecimientos que están tomando la noticia cada día por el virus, por los terremotos, por la posibilidad de una guerra, de una confrontación nuclear devastadora, por el hambre, todo ello que forma parte del principio de dolores, que nos asegura que el principio de dolores no es el fin, pero que ya el fin está cerca. Entonces, si allá estaba cerca y era pronto, acá está mucho más cerca y está mucho más pronto. Así que preparémonos para su venida, pero su venida no será sin que antes ocurra la gran tribulación. Esto ya lo hemos enseñado en otros momentos. En una oportunidad, cuando el Señor era levantado, precisamente en ese momento, antes, cuando el Señor es levantado, después de haber vencido la muerte y el pecado, y es llevado al reino de los cielos, que luego es la visión que tiene Juan, que aparece en el capítulo 5, en ese momento los discípulos están mirando los cielos, viéndole partir, y entonces unos ángeles se les aparecen, ¿no? Y les dicen, les van a dar un consejo a ellos, ¿no? A ellos que están escuchando. Esto lo recoge Lucas en el capítulo de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 9 al 11, que dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Yeshua, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Es decir, el Señor va a venir de la misma manera como se fue, aunque según como nos relata el capítulo 19 de Apocalipsis, bueno, Él volverá pero en un caballo. Aunque esa es el segundo instante, que es cuando se puso sobre la tierra. En el primero, que es cuando Él levanta a los suyos,
pues no vendrá en caballo, simplemente estará en los cielos y a la voz de mando, a la voz de trompeta, al sonido de la trompeta, los santos serán levantados para encontrarse con el Señor en los cielos. ¿Mm? Pero el anuncio es que Él volverá. Él volverá y eso es lo que nos está diciendo el capítulo 1 del libro de los Hechos. Pablo también enseñó acerca de ese momento y nos dijo cuándo ocurriría. Y esto es lo que aparece en el capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses, versículos 3 y 4, que dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Resulta que los hermanos judíos de aquella época, a ellos se les había enseñado que el Señor, volvería en medio de una gran tribulación. Vendría a buscar a los suyos. Y ellos estaban viviendo una tribulación en ese momento porque primero fueron perseguidos por el mismo pueblo de Israel, pues como consecuencia de la persecución que iniciaron contra el Señor Yeshua. Pero luego esa persecución se amplió porque el gobierno romano intervino también allí y por alrededor de unos 200 años, unos 200 años, ellos fueron perseguidos por el gobierno romano. Así que ellos estaban siendo perseguidos. Y esa es la razón por la cual ellos vendían sus propiedades y traían lo vendido a los pies de los apóstoles. Porque ellos decían, ¿para qué tenemos propiedades? Mejor usamos ese dinero para la obra que haya que hacer entre tanto el Señor venga. Y ellos vendían sus propiedades y las llevaban a los pies de los apóstoles. Ellos estaban esperando que el Señor viniera y estaban seguros que ya iba a venir porque ellos estaban en medio de una gran tribulación. Pero hay un detalle que les dice Pablo. Ustedes saben que Él vendrá después que aparezca el hijo de perdición, el hombre de pecado. Después que aparezca el hombre de pecado, pareciera que Pablo le está diciendo, este hombre de pecado todavía no ha aparecido porque hay algo que lo detiene. Fíjense, aquí hay una secuencia de eventos. El hombre de pecado no había aparecido. En consecuencia, no se había sentado en el templo de Dios ni se había hecho pasar por Dios, por lo cual entonces el Señor no había venido, porque el Señor va a venir cuando Él esté en pleno mandato, porque Él es el resplandor de su gloria lo que lo va a aniquilar. Él va a venir cuando el hombre de pecado esté muerto. Y eso es lo que Pablo le está diciendo. El hombre de pecado aún no está gobernando, así que no es el momento que él venga. Entonces, eso nos dice a nosotros claramente que el Señor Yeshua volverá cuando el hombre de pecado esté en el gobierno. Yo siempre he dicho esto, ¿no? Quizás de manera de broma o quizás en serio, siempre digo, yo sé cuándo viene el Señor. Claro, porque la Escritura dice que nadie lo sabe, ni siquiera el Hijo sabe cuándo Él ha de regresar. Pero cuando yo digo esto, lo digo porque Pablo dijo que Él vendría cuando el hombre de pecado esté mandando. Quiere decir entonces usted que si usted, amigo, se encuentra vivo en el momento que el hombre de pecado va a estar mandando, entonces usted debe estar plenamente convencido de que ya el Señor Yeshua está muy cerca de regresar, muy cerca, quizás a meses, ¿no? Porque el hombre de pecado solamente podrá ejercer su mala acción durante 3 años y medio. La bestia que le monta en el poder a él, el gobierno que le monta a él en el poder, va a actuar durante 7 años. Bueno, no son 7 años, son 6 años y 4 meses. Y es al tiempo que esta bestia esté gobernando que él será instalado en el poder. Y él estará más o menos 3 años y medio.
solamente 3 años y medio. Bueno, si usted está vivo, y yo creo que lo va a estar porque toda la iglesia tiene que resucitar para estar en la gran tribulación, entonces usted debe saber que ya el Señor está cerca por regresar, porque el Señor regresará después que el hombre de pecado esté ejerciendo su mandato. Pero Él va a regresar y va a regresar con su galardón. Bien, esta porción de Apocalipsis capítulo 22 nos dice lo siguiente. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Yahshua, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, Señor, amén. Sí, ven, Señor Yahshua. La gracia de nuestro Señor Yahshua, el ungido, sea con todos vosotros. Amén y amén. Qué maravillosa porción de la palabra y qué grande mensaje que nos da esta porción. Vamos entonces a seguir con nuestro estudio en este día. En esta primera parte de la cual vamos a estar hablando ahora, se nos muestra
una imagen preciosa, no solamente de la santa ciudad, de la Nueva Jerusalén, sino de los alrededores de la santa ciudad. Las cosas maravillosas que están alrededor de la ciudad. Y entonces se nos dice, me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Bien, analicemos esta porción tan bonita de la palabra, ¿no? Lo primero que tenemos es que se nos dice que había una calle. Se nos dice lo siguiente, lo tenemos acá. Nos dice, después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos. Bien, revisando la palabra de Dios encontramos que el término usado acá para calle se aplica mejor a plaza. Veamos. Dice lo siguiente la palabra de Dios. Dice, la palabra platea no se trata de una calle o una vía de tránsito para vehículos, porque de hecho, pues ya en ese momento no habrá vehículos, no habrá coches como los que hemos estado acostumbrados a apreciar durante toda nuestra vida, ¿no? Allí ya no habrá nada de eso. El término usado para calle, acá la palabra platea, más bien se podría definir mucho mejor como plaza, una gran plaza. Imaginémonos que en ese lugar donde va a estar la Santa Ciudad, pues obviamente no hay calles como las que estamos acostumbrados a ver, calles por donde circulan los carros, ¿no? Y la calle jamás será de color oscuro, negro, gris como son nuestras calles, ¿no? Si pudiese haber una calle acá, pues sería de oro, porque la palabra dice que toda la Santa Ciudad es de oro. Ahora, nos dice lo que hemos estudiado, que en ese lugar que la Sagrada Escritura llaman calle, pero que la palabra se puede traducir mucho mejor como plaza, hay un río en el medio de ella, un río maravilloso, ¿no? Un río maravilloso, un río hermoso, que sale prácticamente del templo de Dios, este río. Bueno, nosotros hemos encontrado, y lo hemos explicado en otros estudios, que las aguas representan a muchedumbres. El mar representa a muchedumbres que están en contra de Dios. Las aguas del río son diferentes, porque las aguas del río, primero, no tienen sal. Y las aguas del río son en mucha menor, pero en una proporción muy, muy por debajo con relación a las aguas del mar. Se dice que las aguas dulces son aproximadamente el 3% del inventario mundial de aguas, incluyendo obviamente los océanos. Bien, por eso, porque las aguas de mar representan muchedumbres, pero todas ellas enemigas de Dios. Son pueblos, son etnias, son razas que son enemigos de Dios, porque no vinieron de Dios, no salieron de Dios. Las etnias y las razas no salieron de Dios, salieron de la obra que ocurrió en el huerto del Edén. La única raza, si podemos llamarlo de esa manera, que pertenece a Dios es la que se originó en Set, que fue hecha conforme a la imagen y semejanza de Dios.
bueno, tenemos que decir que se originó en Adán, ¿no? Lo que pasa es que el hijo de Adán, que fue Abel, fue asesinado y entonces hubo una interrupción allí, pero luego Dios le dio otro hijo a Adán y a Eva, que fue Set, a partir del cual se originó toda la raza de Dios, todo el pueblo de Dios. El resto de las razas se originaron por la obra que los satanes han hecho sobre la tierra. Primero, comenzando con Caín, que es hijo de Satanás y que él tuvo una descendencia. Pero es que además es que los satanes han seguido haciendo esa obra sobre la tierra y ellos han generado las razas que hay, pues la raza blanca, la raza negra, la raza roja, que es la de los aborígenes, y la raza amarilla, que es la de los que tienen aspecto mongoloide, ¿no? No me malinterprete, porque los mongoles es una raza oriental. O sea, a todos los que tienen ojos inclinados, tez amarilla y baja estatura, se le conoce como raza mongoloide, por ese aspecto que tienen ellos achinados, ¿no? Ahí están los chinos, están los japoneses, están los coreanos y otros. Todas esas razas se originaron por la obra que los satanes, que los ángeles han hecho sobre la tierra. Y la procreación que ha habido acá de criaturas que nunca fueron aprobadas de parte de Dios. Bueno, lo que estamos diciendo en este momento es que ese mundo se pobló con una gran cantidad de razas. Y estas razas, vamos a ver un poco más adelante, que Dios les dio todo su favor. Una vez que las razas progresaron aquí en la tierra, Dios les dio su favor. ¿Por qué? Porque su hijo Yeshua murió por todos, sean de la descendencia de Dios a través de Seth, o sea, de la descendencia de Satanás, lo que él haya podido haber hecho aquí en la tierra. Dios le dio la oportunidad a todos de ser salvos. Bien, bueno, en este momento dice que del trono de Dios sale un río. Vamos a ver, algo maravilloso. Y ese río tiene bendiciones muy grandes. Y la mayor bendición que tiene las zonas aledañas al río es que tiene árbol a la derecha, árbol de un lado y árbol del otro, el árbol de la vida. Bien, decía ya para terminar la idea anterior que los ríos son diferentes en cuanto al concepto espiritual. Los ríos nacen en las partes altas de las cordilleras por efecto de la lluvia y allí por acción de la gravedad ellos se mueven hacia abajo llegando a las llanuras y en casi todos los casos alcanzando el mar. Esto es algo simbólico interesante. Como nacen en las alturas, esto nos indica simbólicamente que es un pueblo de Dios, porque nació de arriba. Pero luego por la obra de la tierra, ellos comienzan a moverse hacia abajo, hasta que se meten en el mar, mezclándose con las etnias, con las razas. Allí aquí ocurre la mezcla de razas. Cuando el agua dulce se mezcla con el agua salada, es porque hubo mezcla de razas. Sin embargo, el favor de Dios es para con todos, como ya dije, y el Hijo murió por todos. Bueno, acá hay un río, obviamente, de agua dulce, de agua bendita, de agua limpia, de agua santa, el cual nos muestra que hay pureza en él. Como el Salmo 23, ¿no? que nos da la idea de alguien que está junto a aguas de reposo, junto a aguas de reposo. Bien, entonces este río circula por la plaza, está por la plaza y tiene el árbol de la vida a un lado y el árbol de la vida al otro. Y nos dice la palabra que este árbol de la vida no produce un fruto, sino que produce 12 frutos, un fruto por cada mes. Y este árbol es para salud y para sanidad de las naciones. Esto quiere decir que las naciones van a ser curadas, las etnias, que son las naciones, van a ser sanadas. Y esto es lo que nos dice precisamente este término, ¿no?
El árbol de la vida, a diferencia del árbol de la sabiduría, es un árbol que es para sanidad. El árbol de la sabiduría fue un árbol para muerte. Cuando Adán comió del árbol, pues morimos todos los que estábamos en los lomos de Adán, ¿no? Hemos muerto todos. Inclusive todos los que vinieron por la línea de Satanás. Todos han muerto. De tal manera entonces que el árbol de la sabiduría fue un árbol para muerte. Pero este árbol es un árbol para vida. Y este fue el árbol que le escondió Dios a Adán después que Adán desobedeció. Dijo Dios, bueno, ahora Él es como uno de nosotros que conoce lo bueno y lo malo. No le permitamos alcanzar el árbol de la vida, no sé qué iba para siempre, ¿no? No era entonces, ya después de haber tenido la sabiduría, no era la voluntad de Dios de que Adán viviera para siempre. Entonces, este árbol de la vida, pues estaba allí, cualquiera podía ir y cualquiera va a poder ir y tomar de él y comer del fruto en el mes que corresponde. El nombre del árbol, ¿no? Es un nombre muy interesante porque es desde donde se origina la palabra terapia. La palabra terapia se origina del nombre que tiene estas hojas, este árbol, ¿no? Entonces el árbol, el fruto que sale de él, lo que se puede comer de él es medicina, es terapia, es salud para las etnias de la tierra. Entonces, bueno, el término del cual estamos comentando acá nos asegura a nosotros entonces que Dios tiene previsto la salud eterna de las etnias por siempre y para siempre. Para eso está el árbol allí. El árbol de la vida para mí es el Señor Yeshua. Y el árbol de la muerte, que es el árbol de la sabiduría, es Satanás. Es el querubín grande y protector al cual Dios hizo pleno de sabiduría. Las joyas que adornaban, las joyas que él tenía, tenían su mayor esplendor cuando se hablaba de la sabiduría. Porque él fue lleno de sabiduría y por causa de la sabiduría fue entonces hallado en maldad. Adán, que fue creado en la tierra, no tenía sabiduría. La sabiduría tuvo que ser alcanzada comiendo en desobediencia el árbol que Dios le había mandado que no comiera. Bueno, es la porción que estamos leyendo en este momento, nos dice a nosotros algo maravilloso. Nos dice, como ya hemos leído, en medio de la calle o de la plaza de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Ve? Las hojas del árbol eran la terapia que necesitaban las naciones para su salud. Entonces dice, y no habrá más maldición. Esto es bueno que lo revisemos. El término maldición es la palabra katanatsema, que tiene dos componentes. La primera es la palabra kata y la segunda, pues obviamente, es la palabra anatsema. La palabra kata se traduce como abajo y es un abajo que puede ser usado en lugar y en tiempo. Sin embargo, su interpretación va más o menos algo así como en contra o contrario. Es cuando algo está en contra nuestra, algo que nos es adverso. Y la palabra anatsema se puede interpretar como prohibición, algo que está prohibido, algo que está, algo que no se puede acceder, concretamente una cosa o una persona. Esto se puede inferir como, más bien como estar excomulgado o más bien como ser anatema. ¿Recuerdan cuando Pablo dijo que si alguien predicaba un evangelio diferente al de él fuera anatema? Es porque fuera maldito. Eso es lo que le estaba diciendo, fuera maldito. Bien, dice la palabra que ya no habla más maldición. ¿Y sabe por qué había maldición? Por causa de la ley y por el pecado. Por causa de la ley y el pecado. Porque la ley trajo, la consecuencia de la ley fue la maldición. Es decir, sería maldito todo aquel que no obedeciera toda la ley todo el tiempo. Y por eso era la condenación a muerte, porque la culminación de la maldición era el morir.
el morir, estar separado de Dios, ¿no? Pablo escribió algo con relación a esto. Él dijo, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Esto está en Gálatas 3:10. Así que lo que trajo la maldición al mundo fue precisamente el pecado que se generó como consecuencia de la aplicación de la ley. Ahora, el mismo Pablo nos dice más adelante cómo fuimos librados de esa maldición, porque él dice, la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo, o sea, el ungido, nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en el ungido Yahshua la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. El Señor, con su obra en la cruz, quitó toda maldición. ¿Por qué? Porque la misma palabra escrita por Pablo nos dice que aquel instrumento, aquel escrito que nos era contrario, que era la ley, fue clavado en la cruz porque el Señor se hizo ese documento. Se hizo a sí mismo el documento de la ley. Toda la ley estaba en él y él fue clavado en la cruz. De manera que cuando él resucitó, la ley fue eliminada y lo que se impuso sobre la tierra fue la gracia. Bien, cosas maravillosas que nos está anunciando el Señor en los capítulos 21 y 22 de su palabra, y esa es la que estamos comentando precisamente en esta hora. Bien, nos sigue diciendo la palabra, como ya leímos, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. De tal manera entonces que las bendiciones de vivir en esta ciudad comprenden lo siguiente. El trono de Dios y del Cordero estará en esta ciudad para siempre, porque ellos van a habitar en esa ciudad. Sus siervos les servirán. Recordemos que en la visión de Juan, que aparece en el capítulo 7 de la carta Apocalipsis, se nos dice lo siguiente. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¡Qué hermoso, qué maravilloso! Lo que queremos decir acá es que los que sirven a Dios, que son mencionados en el capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 3, son los mismos que salieron de la gran tribulación. Y esto lo decimos porque hay algunas coincidencias, tanto en el pasaje de Apocalipsis 7 como en el pasaje de Apocalipsis 22. Veamos. Ambos están delante del trono de Dios. Ambos le sirven de día y de noche en su templo. Dios extiende su tabernáculo sobre ellos, lo mismo que pasa en el capítulo 22 de Apocalipsis. Ellos no tendrán hambre ni sed. Igual ocurre con los del capítulo 22. Ellos no sufrirán más del sol ni de ninguna forma de calor. Exactamente lo mismo que lo que se dice en el capítulo 22. Por ello es que nosotros hemos creído que los que han de resucitar, que nos dice la palabra que han de resucitar en el día postrero, lo harán antes de la gran tribulación, para que puedan ser parte de ella
y habiendo sido parte de ella y habiendo dado testimonio de su fe en el Señor, puedan ser parte de esto que está anunciado acá. Porque si no se pasa por la gran tribulación, si no se cumplen los requisitos de la ley, de la fe probada, difícilmente pues se podrá tener acceso a lo que se nos ha propuesto. Entonces, tercero, verán su rostro. Esta es una de las cosas más hermosas, de las más hermosas bendiciones. Recordemos que Moisés quiso ver el rostro de Dios. Esto aparece en Éxodo capítulo 33, versículos 22 y 23, y no pudo, solamente alcanzó a verle la espalda. Felipe se lo pidió al Señor Yeshua, y el Señor Yeshua le dijo, pero tanto tiempo estoy con vosotros y no me habéis visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora, en esta ciudad, los que allí logren entrar, podrán ver su rostro siempre, porque Él va a habitar con ellos. 4. Entendemos que el nombre que estará en la frente de los hijos, de los santos, de los siervos, es el nombre de Dios, o sea, Yahweh, ¿no? Y no el personal de cada uno, no el nombre personal de cada uno de nosotros, aunque se nos anuncia que se nos dará una piedrecita con un nombre anotado allí, pero ese no es el nombre que está en la frente tiene que ser el nombre de Dios. Recordemos estas porciones de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, los 144,000 de la tribu de Israel tienen que ser sellados en sus frentes, como se nos anunció en el capítulo 7 de Apocalipsis. Y en el capítulo 9, durante el tiempo de la caída de las piedras, se nos dice lo siguiente. Y se le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios, como el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El nombre que va a ser anotado en nuestra frente. Cosa preciosa que vamos a disfrutar en aquel lugar. Ahora, antes de terminar esta enseñanza, quiero que veamos la importancia de este libro. Sin duda, este libro que llamamos Apocalipsis, no la Sagrada Escritura completa, ni la Biblia completa, sino el libro de Apocalipsis, que es al cual se refiere esta porción de acá que vamos a leer. Dice lo siguiente. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Reinaremos sobre la tierra. Esto es la visión de cuando el Señor toma el libro del Cordero, en el capítulo 5, del cual ya hemos mencionado, ¿no? Al comienzo de este análisis. Pero en el mismo texto que estamos leyendo, del capítulo 22, hay algunas porciones muy interesantes. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Este libro hay que respetarlo.
el libro de Apocalipsis, porque allí está la sentencia final en contra de Satanás. Quizás sea este el mismo libro que a Daniel se le pidió que sellara. En el capítulo 12 de Daniel dice lo siguiente: y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Esto es precisamente lo que estamos hablando, que aparece en el capítulo, que aparece en el libro de Apocalipsis, ¿no? A partir del 6º sello. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, o sea, hasta este momento. ¿Sería este mismo libro, el libro que se le mandó a Daniel a sellar? ¿Es el mismo libro que el Señor abrió después? No lo sabemos en este momento, quizá lo sepamos cuando estemos allá arriba. Para corroborar que esto que afirmamos es lo mismo, tanto en Daniel 12 como en Apocalipsis 22 se dicen cosas más o menos parecidas. Por ejemplo, veamos. En Daniel capítulo 12, versículo 10 dice lo siguiente: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Esto es muy parecido a lo que vamos a leer ahora. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Acá vemos nosotros que hay las dos porciones, los que van a respetar y los que no van a respetar. Los que van a respetar son los que se santifican y los que proceden en justicia. Los que no van a respetar son los que simplemente no les interesa para nada la palabra de Dios. Los que respetan han sido recogidos y llevados al lugar de Dios para habitar con Él eternamente, que es lo que hemos visto. Los que no respetaron la palabra de Dios fueron enviados al lago que arde con fuego y con azufre. Bien, y acá en esta porción del capítulo 22 hay cosas maravillosas. Por ejemplo, acá dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Santifíquese, límpiese, hermano, amigo, para que usted pueda entrar en esta maravillosa, en esta hermosa ciudad de la cual se nos ha dado testimonio en la Sagrada Escritura. Porque fíjese lo que dice ahora: pero los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Todo el que tenga obras de injusticia no podrá entrar. Dice el Señor Yeshua que Él envió su ángel. Yo he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. No es el diablo a quien llaman Lucifer, la estrella de la mañana. La estrella de la mañana es el Señor Yeshua. Él lo dijo, Él lo anunció. Luego sigue diciendo: y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esa es la propuesta que Dios ha dado. El que quiera, sea del pueblo de Dios hecho imagen y semejanza de Dios, o sea, de los que se derivaron por la obra de los satanes sobre la tierra, a todos Dios le dio la oportunidad. El que tenga sed, el que quiera, venga y tome del agua de la vida gratuitamente. Ese río que estaba en la plaza, el agua de la vida, porque el árbol que surge de él es un árbol de vida. Y termina esta preciosa porción de la palabra del capítulo 22 diciendo: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Yeshua. La gracia de nuestro Señor Yeshua, el ungido, sea con todos vosotros. Amén.
Bueno, con esto terminamos nuestro análisis de cada capítulo del libro de Apocalipsis. Nos queda solamente mencionar el capítulo 4, que es el capítulo de la gloria de Dios. Y no lo hemos dejado de último porque sea menos importante. Yo creo que este es el más importante de todos porque es el preámbulo de la venida del Señor Yeshua. Pero por ser el momento de la gloria máxima de Dios, lo tocaremos en un tema aparte para honrar al Señor debidamente. Bien, amado hermano, el capítulo 22 es el capítulo de El Señor viene pronto. Viene para habitar en la santa ciudad junto con sus santos, junto con sus redimidos y con el más maravilloso regalo inmerecido que pudiéramos tener, que es estar con la presencia del bendito Dios Todopoderoso, el Padre Yahweh. Falta muy poco para eso. Ya estamos en ese proceso. Dios te bendiga.